repaso, vamos a hacerle un repaso a Caleb, que no pudo estar ayer. ¿Se acuerdan que leímos el día de ayer? Les voy a hacer preguntas para que recordemos lo que estábamos viendo el día de ayer. Entonces, estaba Esperanza con Cristiano y están hablando acerca de la conversión de Esperanza. ¿Listo? ¿Sí? ¿Y qué le decía Cristiano, qué le decía Esperanza? ¿Qué le contó? ¿De qué tuvo que abandonar? ¿O qué no podía abandonar primero? ¿Mm? No podía abandonar el pecado, ¿cierto? Sí. No podía abandonar el pecado y se la pasaba con amigos buenos o malos. ¿Por qué? ¿Qué hacían los amigos? No sé. Los llevaban también hacia el pecado. ¿Listo? Y también tenía culpa y se acordaba de sus pecados. Ah, bueno, también tenía culpa. ¿Cómo se acordaba de sus pecados? ¿Leyendo qué? Leyendo Eh, ¿la qué? leyendo la, ¿Cómo? leyendo la Biblia. Exacto, leyendo la Biblia, viendo también a alguien bueno. Y también dice al final que venía a su mente que si un hombre tiene una deuda y la paga, pareciera como si la deuda quedara en pie. ¿Listo? Entonces vamos a seguir acá la lectura. ¿Quién va a leer primero? Josué, Yo. Ah. eh, eh, Yo. Josué, yo, Michelle. Josué, Sofía, Michelle, Caleb y Emanuel. Y no Listo. saben que será el último, está mejor, ríe mejor. El que ríe de última ríe mejor que se manda. Dice la Biblia más bien que, que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Bueno, O sea, yo sí. bueno, no es competencia, es que podamos todos aprender, ¿listo? Cristiano, ¿y cómo aplicaste esto a tu propio caso? Entonces lee aquí, Josué. Esperanza. Espérate que Josué, señora. lee, mi amor, acá. Señora. A ver, aquí. Esperanza. Un huevito. Dale, hijo. Esperanza. Esperanza. Pensé de la Pensé de la manera siguiente. por mis pecados he adquirido una gran deuda con Dios y mi reforma pues, ¿Qué? Por mis pecados he adquirido una gran deuda con Dios y mi reforma presente no podría liquidar aquella deuda. Así que aún en medio de todas mis en- enmiendas. enmiendas, tengo que Listo. Sigue. ¿Quién dijo? yo. No. Sofi, ¿cierto? Listo. Espérame, entonces, Sofi. Tengo que pensar en el cómo me he de librar de esta condenación y que incurrí por mis transgresiones anteriores. Cristiano, es mucha verdad. Sigue, sigue. O sea que está animado con lo que le está diciendo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Y Sí. después le dice Esperanza, otra de las cosas que más me sigue molestando, entonces sigue ahora sí, Sofía está intachable. Desde mi reciente reforma es la siguiente.
que si me pongo a examinar minuciosamente aún mis mejores acciones, siempre puedo ver en ellas pecado. Nuevo pecado mezclándose con todo lo mejor que puedo hacer. De manera que me veo obligado a suponer que, a pesar de mis anteriores vanas ideas de mí mismo y de mis deberes, cometo, cometo en un día pecado bastante para hundirme en el infierno. Aunque mi vida anterior hubiese sido intachable. Intachable, muy bien. Ahora Michelle, perdón. Acá. Hasta ahí está Ok, pecado. ¿Listo? ok. Cristiano y Cristiano. ¿Y qué, y qué, y qué qué hiciste? ¿Y qué hiciste después de esto? pen- Después de estos pensamientos, esperanza. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? No sabía, no sabía qué hacer hasta que abrí mi corazón a piel por, porque, porque él y yo nos conocíamos mucho y me dijo que solo con la justicia de un hombre que nunca hubiese pecado. Sigue Caleb. De aquí. Yo podía salvarme, ni mi propia, ni la de todo el mundo. Era bastante para ello. Cristiano, ¿y te pareció eso verdad? Esperanza, si me lo hubieras dicho cuando estaba tan contento y satisfecho. Muy bien. Y Emanuel, cuando estaba tan contento y satisfecho de acá. Cuando estaba tan contento No, ajá. De mis propias reformas, le hubiera llamado necio, pero ahora veo mi propia debilidad y el pecado mezclado con mis mejores acciones. Me he visto obligado a ser de su opinión cristiano, pero cuando él te hizo por primera vez esta indicación, ¿te parecía posible encontrar tal hombre tal de quien se pudiera decir que nunca había pecado? Esperanza, tengo que confesar que sus palabras en un principio me parecieron muy extrañas. muy extrañas, pero después de más conversación y más trato con él, me convencí realmente de ello. Cristiano dice, y le preguntaste quién era ese hombre y cómo habías de ser justificado por él. Esperanza, ah, sí. Y me dijo, es el Señor Jesús que está a la diestra del Altísimo. Y añadió, has de ser justificado por él de esta manera, confiándote en lo que él por sí mismo hizo en los días de su carne y lo que sufrió cuando fue colgado en el madero. Le pregunté además cómo podía ser que la justicia de aquel hombre pudiese tener tal eficacia que justificase a otro delante de Dios. Y me dijo que aquel era el Dios poderoso y que lo que hizo y la muerte que padeció no eran para sí mismo, sino para mí, a quien serían imputados sus hechos y todo su valor al creer en él. ¿Y qué hiciste entonces? Bueno, vamos entonces a dejar hasta acá
¿Quieren comentarme qué hemos leído el día de hoy? ¿Qué les quedó en su memoria? ¿De qué están hablando Cristiano y Esperanza? De Jesús cuando murió en la cruz. Excelente. Que Jesús es el que nos justifica de todo pecado, ¿cierto? Jesús paga el precio por nuestro pecado y así nos puede justificar y así puede hacernos justos a nosotros, solamente por Jesús. ¿Listo? Ujú. Bueno, chicos, vamos entonces a dejar hasta aquí. Quedan 3 minuticos por si quieren conversar un poquito.